Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de DexSkinner. DexSkinner es una de las herramientas más utilizadas por aquellos que habitualmente pues usamos las finanzas descentralizadas. Desde mi punto de vista es una herramienta esencial, ya hemos hablado de ella en el canal, pero en este caso pretendo traeros el tutorial más avanzado y más completo que hay actualmente en YouTube y asimismo también ir al grano, es decir, que sea un tutorial rápido y en el cual os explique cuáles serían las características que yo considero más destacadas para poder dominarlo. Así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos. Bien, estamos ya en lo que es la pantalla principal de DexSkinner y vamos a explicar en primer lugar un poquito cuáles serían las funciones. Como podéis ver, tengo abierta una sesión de incógnito, pero asimismo estaría en Chrome. Esto lo digo más que nada porque algunas de las funciones a veces no funcionan bien con Brave. Así que si tenéis algún problema, mirar eso. Es decir, puede ser que a lo mejor el problema sea del navegador, sobre todo si lo estáis utilizando en PC. A nivel de teléfono móvil, ya lo veremos después, pero tenemos aplicaciones. Esto de aquí sería publicidad, podemos quitarlo si queremos. Aquí nos aparecen las últimas 24 horas el volumen que ha habido, las transacciones totales de las últimas 24 horas también. Aquí tenemos una barra de búsqueda, podemos buscar por contratos o podemos buscar por tokens, es decir, por el nombre de criptomoneda, lo que sería el ticket. Por ejemplo, si buscamos aquí BNB, pues nos aparecerían las diferentes pools en las cuales está disponible BNB y lo podríamos hacer exactamente igual con el contrato. Asimismo, aquí también nos aparecen las últimas actualizaciones que ha habido en los tokens y esto también sería pues una especie como de publicidad. Aquí podemos ver pues tenemos lo que se ha movido en las últimas 24 horas por defecto, es decir, los tokens más candentes de las últimas 6 horas, de la última hora o de los últimos 5 minutos. También tenemos aquí los que estarían en tendencia, los que serían el top, los que han ganado y los nuevos pares. Y esto pues ni que decir queda que podemos ordenarlo de una forma o de otra. También podemos ver por ejemplo aquí el ranking, lo podemos ordenar de diferentes formas y asimismo pues también podemos establecer filtros, que esto lo veremos después más adelante. Aquí que tenemos, bueno, pues nos aparece el token en cuestión, que en este caso pues sería un token de la blockchain de Solana, también nos aparece la blockchain, nos aparece aquí el DEX en el cual está, que en este caso sería Raydium, el par contra el cual estaría emparejado, que sería Sol, y aquí tenemos el nombre de la criptomoneda, el precio que tiene el token, aquí el tiempo que se ha creado esta pool, no quiere decir que sea el token. También tenemos aquí las transacciones que se han llevado a cabo, el volumen, aquellas personas que han comerciado, tanto los que han comprado como los que han vendido. También tenemos la evolución de los tokens en los últimos 5 minutos, 1 hora, 6 horas y 24 horas. Y finalmente tenemos la liquidez y aquí la capitalización de mercado o market cap. ¿Qué tenemos aquí en el margen izquierdo? Pues tenemos la watch list, es decir, tenemos la lista de aquellos tokens que a nosotros nos interesan, que después veremos cómo agregarlos aquí. También tenemos una opción para establecer alertas, multicharts, que esta es una función muy interesante y que sirve para que nosotros de un solo golpe podamos ver diferentes tokens, ¿vale? Podamos verlos en la gráfica directamente. También los nuevos pares, aquellos que han ganado más o que han perdido en las últimas 24 horas o el periodo de tiempo que nosotros establezcamos. Un portafolio podemos establecer aquí, esto sería para tema de publicidad y después aquí tenemos pues lo que serían las blockchains en cuestión, ¿vale? Si nosotros por ejemplo queremos ver solamente tokens de Solana, nos vendríamos aquí, nos aparecen por defecto todos los exchanges descentralizados o DEXs, pero también podemos discriminar, es decir, podemos apartarlos por cada uno de ellos. Podemos poner por ejemplo que solamente nos aparezcan aquellos tokens que están listados en Raydium, en Orca, Meteora, etcétera, etcétera. Y como podéis ver aquí tenemos un montón de blockchains, incluso por ejemplo podemos acceder a Hyperliquid. Finalmente aquí abajo tenemos lo que sería la watchlist, que nosotros podemos añadir aquí algunas monedas que queremos ver más adelante y también tenemos una opción aquí para loguearnos, podemos loguear con la cuenta de Google, con la cuenta de Apple o si no podemos conectar directamente nuestra wallet. Vamos a entrar ahora en alguno de los tokens y vamos a ver qué nos daría de información. Estamos por ejemplo en este de aquí de BTW, que personalmente pues últimamente pues estoy haciendo farming con él y aquí podemos ver diferentes cosas, ¿vale? Esto para aquellos de vosotros que a lo mejor dominéis ya pues el tema de las gráficas y tal, pues tampoco tiene demasiada relevancia, así que lo vamos a explicar un poquito así por encima. Aquí tenemos las diferentes temporalidades para ver la gráfica, podemos hacer zoom directamente con el ratón para ver todo lo que sería la gráfica, ¿vale? Y podemos verlo pues desde un segundo hasta semanas incluso si queremos, ¿vale? Aquí os aparecen pues 12 horas, una semana, un mes. Y yo normalmente la temporalidad que suelo utilizar la mayor parte de las veces suele ser la de 1 hora.
Pero bueno, ya depende de cada caso y de lo que en ese momento nos pida. Después aquí tenemos, por ejemplo, pues para ver la gráfica de diferentes maneras, ¿vale? Esto sería en forma de líneas, en forma de velas. Voy a parar en esto, si no, se va a extender demasiado esto. Tenemos diferentes indicadores, otros indicadores más. Aquí podemos ordenar por el precio, por el market cap. Podemos verlo en dólares o, por ejemplo, en este caso, contra Sol, que yo esto sí que es algo que suelo utilizar bastante, sobre todo cuando voy a montar una pool de liquidez. Y después podemos ver esto a pantalla completa. Simplemente pulsamos aquí sobre Full y si lo queremos ver de nuevo como antes, pues volvemos a pulsar y ya estaría. Y también tenemos aquí diferentes ajustes para restablecer y de este lateral tenemos algunas herramientas. Estas herramientas sobre todo nos sirven para hacer algún marcado y por ejemplo pues queremos marcarnos un rango desde una zona hasta otra. Yo personalmente pues suelo utilizar algunas y si pulsamos sobre esta opción de aquí vamos a poder cambiarlas. Por ejemplo podéis ver aquí que podemos dibujar diferentes patrones, también podemos dibujar por ejemplo retrocesos de Fibonacci. Una de las que suelo utilizar bastante sería esta de aquí, que por ejemplo me sirve para ver cuánto sería un rango. Es decir, si yo por ejemplo marco un rango desde aquí hasta aquí y después quiero coger y copiar ese rango para otra posición, esto sobre todo para el tema de las pools de liquidez, la verdad es que va bastante bien y de esta forma pues puedo establecer un poquito una relación cuando cierro una pool, cuando la abro, etcétera, etcétera. Vale, volví aquí a abrir otra parecida a esta o por ejemplo con los mismos ticks que aquí me vendría reflejado y sería así, ¿vale? Pero en esto yo creo que tampoco merece mucho la pena profundizar. Y si lo queremos eliminar, pues simplemente nos venimos aquí a la papelera y de esta forma pues ya estaría eliminado. Si nos venimos aquí a la parte derecha, podemos nuevamente volver aquí a ver el par, la blockchain en la cual está, el DEX en el cual estaría y si nos aparece una imagen y aparte nos aparecen aquí lo que serían las redes sociales, eso quiere decir que han hecho un pago, es decir, que esta criptomoneda ha pagado para que se muestre esta información aquí dentro de DEX Screener. Y de primeras ya nos dice, pero tampoco es muy significativo porque es un pago pequeño. Quiero recordar que son algo menos de $200, que por lo menos se han parado a cumplir ese detalle. Aquí podemos ver también la evolución de que ha sido en las últimas 24 horas, eso ya lo habíamos visto, pero algo que me parece muy relevante es el tema del volumen. Por ejemplo, aquí podemos ver si ha habido volumen en los últimos 5 minutos, si ha habido volumen en la última hora, en las últimas 6 horas, y esto viene bastante bien porque muchas veces hay gente que simplemente se queda con que ha habido volumen en las últimas 24 horas, pero no se da cuenta que a lo mejor en la última hora, en las últimas 6 horas, el volumen ha sido mínimo. Esto sobre todo lo estoy enfocando a la hora de hacer DeFi, a la hora del tema de push de liquidez y sobre todo liquidez concentrada. Tenemos por ejemplo aquí la opción de añadir a watchlist, simplemente pulsamos esta opción de aquí y aquí podemos añadirlo a la watchlist principal o si no también podemos pulsar aquí sobre Manage My List y podemos crear diferentes listas. Por ejemplo, podríamos crear una lista que estuviera destinada a Solana, memecoins o cada uno lo que estime oportuno. Aquí tenemos también la opción de alerta, para ello tenemos que activar las notificaciones y de esta forma pues a ver, en este caso pues estaría bloqueado porque estoy en la sesión de incógnito, pero podemos establecer que nos avise pues cuando pase de un porcentaje, cuando baje, cuando suba, cuando pase de un precio, cuando baje de ese precio, etcétera, etcétera. No tiene mucha ciencia y realmente hay bots que hacen algo parecido. Y asimismo tenemos la opción de tradear directamente en el DEX. Simplemente pulsamos en esta opción de aquí, ¿vale? Que lo podemos incluso hacer grande. Aquí nos conectamos con nuestra wallet y podríamos hacer un intercambio. Podemos elegir aquí el sleep page, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos un poquito más de publicidad. Directamente desde este enlace podríamos verlo en el DEX. Y después aquí tenemos información. Podemos ver cuánto tiempo hace que se ha creado este par. También podemos ver los tokens que habría de unas de las partes, que en este caso sería BTW en total, y la liquidez que sería. La otra parte cuánto sería, que en este caso sería Solana. Como podéis ver aquí hay bastante más de BTW que de Sol. También podemos hacer aquí búsquedas directamente en Twitter. Podemos buscar otros pares y nos da aquí la opción de acceder a una mini auditoría, que nos sirve más o menos pues para saber si puede haber algún tipo de fallo de seguridad, si puede ser un honeypot, etcétera, etcétera. No obstante, yo recomiendo que no os dejéis llevar tampoco por este dato y no consultéis nada más. Asimismo, aquí tenemos los contratos. Este sería el contrato de la pool. Tenemos aquí también el contrato de uno de los tokens, el contrato de otro de los tokens y podemos acceder directamente al explorador de bloques. Y después aquí le podemos dejar pues una nota, es decir, si nosotros por ejemplo creemos que esto pues puede estar bastante bien, le podemos poner aquí un símbolo del fuego y si creemos que a lo mejor pues es una porquería, pues le damos aquí, o si creemos que tiene algún tipo de red flag que puede ser peligroso, pues le damos a esta opción. Nuevamente tenemos aquí la imagen, las redes sociales, podemos hacer el intercambio e incluso podríamos copiar este código para copiarlo en nuestra página web. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí podemos ver las transacciones que se van llevando a cabo, también tenemos la temporalidad, en este caso serían transacciones de compra, pero por ejemplo estas que aparecen aquí en rojo serían transacciones de venta. Aquí tenemos el importe que se ha gastado tanto para comprar como para vender. También podemos
ver aquí la cantidad de tokens que se han comprado, que se han vendido, la equivalencia en Sol, podemos ver el precio y asimismo también podemos ver aquí la cartera. Y si pulsamos sobre ella, nos aparece aquí una ventana flotante en la cual nos aparece la cantidad que ha comprado, la cantidad que ha vendido, el PNL, que el PNL se refiere a la rentabilidad que ha obtenido esa cartera, y también podemos ver aquí la transacción en cuestión. Tenemos esta opción de aquí que está muy chula, que sirve sobre todo para ver cuál sería el historial de trading de una cartera. Aquí podemos ver en la gráfica directamente lo que serían las ventas y también las compras. Las ventas las veríamos como Shell y las compras las veríamos como Buy, y podemos hacerlo grande, etcétera, etcétera. Esto pues está bastante bien, sobre todo para investigar carteras. Y si nosotros queremos saber cuál sería esa cartera, simplemente pulsamos sobre esta opción de aquí y aquí la tenemos, ¿vale? Podemos directamente copiarla, llevarla al explorador de bloques o llevarla, por ejemplo, a otra herramienta de análisis como puede ser Cielo Finance o así a otra por el estilo. A ver, este tutorial va a ser seguramente bastante largo porque ya estoy viendo que me estoy explayando bastante. No voy a pararme en otras herramientas. Si os interesa que haga un análisis tan completo como este de cualquier otra herramienta, dejármelo en los comentarios, y si llegamos por lo menos a 300 me gusta, entenderé que es que os ha gustado y haré otro tutorial de este estilo, ¿vale? Porque estos tutoriales la verdad es que escasean bastante por YouTube. Hasta aquí tenemos el nivel normal. Ahora vamos con el Pro, es decir, vamos a explicar aquellas cuestiones que yo considero que mucha gente no controla. Voy a quitar primero esto para poder ver la gráfica normal. Vale, pues ya estaría. Y lo primero que habíamos comentado era el tema este de aquí de poder establecer algunos ajustes. Concretamente sería la hora de filtrar los tokens. Y vamos a venirnos de nuevo aquí a la pantalla principal de DEX Scanner y vamos a venirnos otra vez a la sección de filtros. Aquí, como podéis ver, lo primero que podemos hacer es filtrar por plataformas. Por ejemplo, vamos a poner que nosotros queremos filtrar en Ethereum, ¿vale? Si esto de aquí, pulsamos sobre Save y de esta forma ya solamente nos van a aparecer tokens de Ethereum. ¿Qué más opciones tenemos? Pues podemos establecer una liquidez. Esto sería mínimo, es decir, por ejemplo, si borramos esto, podemos ver cómo es mínimo para todas las opciones. Por ejemplo, si nosotros nos interesan tokens que al menos tengan $10.000 de liquidez, pues simplemente lo ponemos aquí y ya estaría. Market cap, pues eso ya cada uno lo que crea oportuno. Por ejemplo, si nos interesa que tenga un market cap de 1 millón, pues también lo indicamos. ¿Cuánto tiempo lleva disponible? Pues a lo mejor tokens que se hayan creado en las últimas 12 horas, pues lo dejamos así. Volumen que hayan movido en las últimas 24 horas, un volumen mínimo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que al menos haya movido $500.000. Vale, estoy haciendo esto a voleo y, por ejemplo, si ya nos parece que esto está bastante bien, que ya se ajusta a los parámetros que estábamos buscando, pues lo podemos dejar así. Asimismo, también podemos establecer parámetros para el máximo. Es decir, nosotros queremos que la liquidez vaya desde los $10.000 hasta, por ejemplo, los 100.000. Simplemente lo indicamos aquí y ya estaría. Y lo mismo sería con las demás opciones. Vamos a pulsar aquí sobre aplicar y vamos a ver qué nos sale. Bueno, pues nos sale solamente Cabosu, que la verdad es que ha tenido pues una subida bastante fuerte en las últimas 24 horas. Vale, esto ya serían los filtros que podemos aplicar. En este caso pues serían 6 filtros, los podemos pues poner diferentes para que de esta forma nos recoja más tokens. Por ejemplo, podemos ponerle aquí que vaya desde los 100.000 hasta el 1 millón de liquidez. Pulsamos aquí sobre aplicar y, como podéis ver, pues ya nos aparecen muchísimos más tokens. Vale, esta sería la primera de las opciones que yo recomiendo utilizar, sobre todo para hacer un filtrado de tokens. Y que la verdad que la utilizamos, se puede utilizar pues para ver tokens que tienen más volumen, para ver tokens que se han creado hace poco, para ver algunos tokens que a lo mejor puedan explotar, etcétera, etcétera. La verdad que va muy bien. Siguiente opción bastante chula que nos va a aparecer en algunos pares sería cuánta de esa liquidez ha sido quemada y por tanto ha sido destinada para que nadie la pueda utilizar. Para aquellos que no lo sepáis, cuando se quema la liquidez es algo que simplemente en sentido figurado lo que se hace es enviarla a una cartera y nadie puede rescatarla, ni siquiera la persona que ha creado esa criptomoneda ni nadie. Y nos aparece un simbolito así como este. Si pulsamos sobre él vamos a poder ver cómo nos aparece aquí una leyenda en el cual nos dice que el total de la liquidez estaría bloqueada. Vale, eso pues está bastante bien porque de esa forma pues hay menos riesgo de que pueda dumpear el precio. Asimismo, por ejemplo, aquí estaríamos ahora en BSC y me he querido venir aquí más que nada para que veáis aquí el análisis de seguridad. Aquí tenemos más herramientas integradas, no las pocas que teníamos antes, por ejemplo, aquí en Solana. Y por ejemplo podemos ver aquí como hay un análisis de seguridad mucho más exhaustivo. Podemos ver cómo no hay tasa para poder comprar ni para poder vender, tampoco se pueden modificar estas tasas, etcétera, etcétera. Esta sería una de las auditorías así rápidas. Después también tenemos aquí otra en la cual tampoco se ha encontrado ningún tipo de problemas, y asimismo pues también podemos ver como aquí en Token Sniffer se ha hecho un escáner y ha dado una puntuación bastante grande.
estamos hablando de un 70 sobre 100. Eso no quiere decir ni que el token vaya a subir, nada por el estilo, simplemente pues quiere decir que a nivel de seguridad aquí no tendríamos en principio red flags, pero bueno, eso hay que mirarlo después más a fondo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a volver a lo que sería esta parte de aquí de abajo, y está bastante bien, sobre todo no solamente la sección aquí de transacciones, sino lo que sería la sección de top trades. Aquí podemos ver algunas carteras que han conseguido comprar poca cantidad, por ejemplo aquí han comprado 22k y que han sacado 141k. Estamos hablando pues de que llevan unas ganancias de 120.000 dólares, lo cual está muy bien. Esto puede estar bastante bien porque nosotros simplemente podemos analizar el comportamiento de esta cartera, ¿vale? Después pulsamos sobre este botoncito de aquí, copiamos esta cartera, la llevamos por ejemplo a The Bank, que no voy a parar ahora a explicar cómo funciona, y analizamos si a lo mejor nos interesa esa cartera, pues a lo mejor pues hace de este tipo de jugadas con bastante frecuencia y nos interesa pues seguirla, o a Cielo Finance o cualquier otra. Aquí también tenemos otras opciones, por ejemplo podemos ver los holders, y esto de los holders está bastante bien porque aquí por ejemplo podemos ver como el número 1 corresponde precisamente a la pool de liquidez, y podemos ver también el porcentaje que tendría, que sería pues prácticamente un 3%, y asimismo podemos ver lo que sería el porcentaje que tienen los siguientes holders. Por ejemplo este de aquí, que sería el holder que tiene mayor cantidad de tokens, tiene solamente un 1,34%, y podemos ver el valor de lo que tendría en tokens. Esto está bastante bien porque muchas veces se suele confundir las cosas bastante. Por ejemplo aquí tenemos 15 millones de market cap. ¿Quiere decir esto que aquí hay 15 millones? No, porque si alguien tuviese esa cantidad y lo intentase vender de golpe, evidentemente obtendría un impacto muy grande en el precio y no sería capaz de sacar toda esa liquidez, simplemente porque no la hay. Es decir, la liquidez que hay es menos de $1 millón, a pesar de que aquí nos marque 15 millones, que eso sé que es algo muy básico. Seguramente hay mucha gente que dice, bueno, todo es conocido por todos, pero yo sé que no, ¿vale? Y en este sentido pues tenemos que si por ejemplo alguna de estas carteras empezase a vender de forma compulsiva, que podríamos analizar aquí el comportamiento que han tenido, serían capaces de dumpear el precio bastante, ¿vale? Aquí podemos ver las operaciones que han llevado a cabo en el tiempo y podemos estudiar un poquito el comportamiento de estas ballenas. También os quiero decir algo muy importante, es decir, no os fiéis al 100% de lo que veáis en una gráfica de DSScreener, porque hay veces que no recoge ciertos movimientos, hay veces que lo recoge mal, en otras cuestiones pues también puede haber varias pools montadas de una misma criptomoneda, y por tanto puede ser que una pool corresponda por ejemplo al 1% a la hora de hacer los intercambios, la otra corresponda al 0,3%, la otra al 2%, la otra al 5%, y el conjunto de todas esas pools sería lo que nos da la liquidez que hay para un token. Entonces no os toméis tampoco esto al pie de la letra, es decir, hay que investigar bastante más, pero bueno, sirve para darnos una idea. Y después aquí también tenemos los principales proveedores de liquidez, que serían estas cuentas, y bueno, esto ya me parece un poquito menos relevante, pero simplemente a modo de curiosidad. Más cosillas que ya falta poco para terminar con el tutorial. Antes no os enseñé esta opción de aquí, ¿vale? Que serían los tokens que están en tendencia. Está bastante bien, es decir, podemos ordenar por blockchain y podemos ver los que serían tendencia en los últimos 5 minutos, la última hora, las últimas 6 horas, que la verdad que suele estar bastante bien en cuanto a métrica, sobre todo 1 hora y 6 horas. Más que nada por si vais a oportunidades que puedan estar bien a la hora pues de entrar pronto y cosas así por el estilo. Y para descargar la aplicación tanto para iOS como para Android sería a través de este enlace de aquí. Lo descargáis y vais a poder utilizar esta aplicación igualmente desde vuestro teléfono móvil, porque yo sé que mucha gente no tiene ordenador o lo utiliza menos. Vamos a venirnos ya a la última opción que yo considero que es importante, que debéis conocer, y yo personalmente la utilizo todos los días. Es esta de aquí, Multicharts. Esto nos sirve sobre todo si lo que queremos es tener una visual de todas aquellas criptomonedas a las cuales estamos invertidos. Tenemos diferentes opciones, ¿vale? Podemos hacer que se muestre el menú, el header, el footer, etcétera, etcétera. El header sería la cabecera, el footer sería la parte inferior. También podemos ver el intervalo del chart. También podemos ver aquí las columnas. Por ejemplo, por defecto vienen 3, yo suelo poner normalmente 4. Aquí también sería el tamaño y el espaciado, y finalmente podemos pulsar aquí sobre limpiarlo, y esto es muy sencillo, simplemente pues añadimos aquí un par, por ejemplo sería BTW contra Sol, y aquí lo podemos buscar. Por ejemplo yo puedo buscar el de Sol contra la moneda que sea, puedo buscar aquí por ejemplo Cardano si quiero también, y puedo irlos poniendo así sucesivamente. Esto la verdad es que me parece muy chulo, sobre todo porque nosotros de esa forma pues vamos a tener la posibilidad de, como os digo, venir aquí y echarle un vistazo de golpe. Podemos hacerlo aquí y simplemente pues aquí podemos ver todas las gráficas,
toques de un plumazo. Esto sobre todo va muy bien cuando a lo mejor te levantas por la mañana, quieres ver a ver cómo han ido los tokens, tienes alguna pool de liquidez, la verdad que está bastante bien. Pulsas aquí sobre hacerlo en grande, tienes a lo mejor aquí marcados pues alguna sección que te interese o por ejemplo si va a caer a cierto lugar, algo así por el estilo, y puedes echarle un vistazo. Además de esto, si pulsamos aquí sobre Manage Tabs, podemos por ejemplo venirnos aquí a lo que sería la principal, que también le podemos cambiar el nombre y podemos crear otro cualquiera, es decir, podemos ponerle aquí el nombre, por ejemplo ponerle Solana, pulsar aquí sobre crear y de esta forma ya tendríamos creada otra. Es muy sencillo, muy intuitivo y como podéis ver pues nos aparecerían aquí. Tendríamos por ejemplo esta pestaña y esta sería la pestaña de Solana y podríamos añadir aquí por ejemplo algunas meme coins o tokens que nos interesen del ecosistema de Solana, que por cierto si queréis ver un vídeo en el cual os explico cómo crear un muy buen portafolio de Solana, os está saliendo ahora mismo en la parte superior. Y oye, pues yo creo que el vídeo tal y como está ya ha quedado muy completo. Creo que sinceramente con ello vais a aprender muchísimo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, uniros al chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego!